hemos leído varios comentarios últimamente de gente que está preocupado con nuestra situación financiera. Y así damos inicio a más una aventura en el canal de Mateo y Lizana. Buen día. En el famoso Flixbus. ¿Ya tomaste? Nunca, mi primera vez. Una vez en Europa tomé. ¿Para ir a dónde? De Croacia a Venecia y la vuelta. Ah, es verdad, me habías contado. ¿Es como una low cost de ómnibus? ¿Sería eso? Un ejemplo. Poner de Santiago de Chile hasta Florianópolis. Pero no tenés que salir de ahí y comprarlo hasta allá. Podés ir de Mendoza a la frontera, ¿me entendés? Entonces los que bajan ya suben otro y es como, por eso es más barato. Ah, entendí. Ahora nos va a llevar hacia Orlando. No es este, mi amor. Che, Lizana, al final no era este el ómnibus. Pero... Estaba toda la gente preguntando y el chofer no respondía a nadie. Nadie sabía si era ese, si no era. La cosa es que nosotros compramos este pasaje de ómnibus para irnos hacia Orlando, porque vimos todas las alternativas que teníamos: el avión, el tren ahora nuevo que inauguraron hace poco tiempo acá, y el ómnibus. Y Lizana vio que de los tres, la opción más barata era Flixbus. ¿Que costó cuánto, mi amor? 54. Y demora más o menos 3 horas de viaje para ir hasta allá. 4:30. ¿Seguro que no deberíamos haber tomado el avión? El avión es media hora. Bueno, esperemos el próximo. Exacto. Ah, qué lindo el ómnibus. Ah, lindo. Está pisado de cuero. Mirá. Y nos tocó la pantallita para ver las películas de Rambo. Oh. Que nos van a poder. Espero que no, ¿eh? Bueno, No. siempre esas te pelea ponen. Llegamos a Orlando, mi amor. ¿Sabés que yo estaba emocionado para agarrar el ómnibus? Para poder ver el camino, el paisaje. Y no había nada para Pero ver. no hay nada para ver. Nada. Puros árboles. Hubiéramos venido de avión o de tren, quedaba igual. Lo único que cambia es el precio. ¿Cuál es el plan ahora, mi amor? Vamos al Florida Mall, que es este. Quiero ver si hay algo para el Copro. Ah, sí. Y ahí comemos algo y vamos al hotel después. Ah, dale. Porque mañana no solo está el Disney, están los outlets. Y Lizana tiene que comprarse un par de cosas. Y bueno, y como acá es muy barato, con descuento, no es algo que usualmente hacemos, salir a comprar, pero vamos a aprovechar para conocer los outlets y para que Lizana se compre cosas que necesita. Así que ese va a ser el plan en Orlando. Ay, yo dormí. Durmió todo el camino, Lizana. Ay, es que no había nada más para hacer que dormir. No, yo dormí también, pero después me desperté y miraba lo que hacía la gente dentro del ómnibus porque afuera no había mucho para ver. A mí me da curiosidad ver cómo el americano, a ver qué hace cuando está en el ómnibus, qué mira. La mayoría miraba el teléfono, cosas para comprar, o miraban series en su propio teléfono. Y todos tienen unos teléfonos de esos bien caros, no vi ninguno con teléfono barato. Debe ser algo muy común acá tener un buen teléfono. Es un shopping de zapatos. Mejor preguntemos si es... ¿Vos querés la food court? Estamos acá, pero es todo eso. De Florida Tal Mall. vez tiene conexión. ¿Qué mira, Dimión? ¿Anillo de casamiento? Mira No. para vos. Ah, eso es para mí. Este es un poco matificado. Sí, Qué ese. lindo. Te quedaría bien. Mira qué lindo ese set. ¿Cuál te gusta? Ese que tiene el Ah, ¿vos te gustó ese de la piedrita? Ese ahí, sí, ¿no? solo que este oro, yo lo quisiera de... Oro blanco. Claro que no sea amarillo. ¿A vos te gusta ese que tiene una piedrita arriba y el anillo, ¿no es cierto? Ese, ¿no? Claro, la piedrita es para engagement, compromiso, y el otro es la oro. Sí, yo ya sé lo que vos querés. Yo quiero ese, Lizana, mirá. Ese ahí. Ese del medio grande. Bueno, te lo compro. Bueno, acá entramos al Dining Pavilion, o la Food Court, o Plaza de Alimentación. Un poco grande, ¿no, Lizana? Mi amor, quería mostrarte algo que nunca había visto en persona. Mirá, Taco Bell. ¿Nunca viste? Que son esos tacos mexicanos, pero que lo hacen en versión americana. Y dicen que después vas al baño. Vas al baño corriendo. ¡Wow!
Estados Unidos todo es abundante. En las plazas de alimentación. Mi mano es así, ¿no? Pero qué bueno. Salada, pero para 2 personas, ¿eh? Siempre que vamos a comprar comida así que te lo sirve una persona, que no es un restaurante, las porciones son muy abundantes. Salió $36 con el jugo, ¿no? Buen provecho, mi amor. De panza llena ahora nos vamos a agarrar el ómnibus. ¿Estás bien, mi amor? Sí. Hay que caminar unos 15 minutitos. Che, nomás quería mostrarles esto. Esto es una vereda hecha de goma. Es de goma. ¿Vos ya habías visto una vereda así, Lisana? No. Miren lo que es este hotel. ¿Es un hotel? Sí. Florida Hotel. Y toda la vereda del hotel es de goma. Ahora tenemos, Mateo, 2 horas de ómnibus. Igual. Total, no tenemos apuro. Estaba diciendo Lisana. No, sí. No tenemos apuro No hoy. tenemos, pero me pareció una locura porque vamos a un lugar, se llama Celebración, donde juntaron como que los hoteles del Disney, ¿no? Ah. Y estamos quedando allá para estar más cerca al parque y por eso tenemos que ir 2 horas. Let's go. Se está poniendo oscuro y el segundo bus no viene y estamos en el medio de nada. ¿Pero no viene porque lo perdimos o porque está atrasado? Perdimos, no, iba a venir. Entonces ya va a venir, mi amor. Le estaba contando a Lisana que me hace tanto acordar en el pueblito que viví en Australia, que en las veredas no hay nadie, porque acá nadie camina. Y vos vas caminando y en la vereda las telas de araña se te van pegando en la cara, porque como nadie pasa... A ver. ¿Cuál es? Yeah. Uy, ahí viene. Justo. Qué bueno. Ahí estamos. Grand Hotel Kissimmee. Creo que en 50 años somos los primeros que llegan caminando. ¡Wow! Los primeros turistas que llegan a un hotel de Disney caminando. Eso no creo que lo haga nadie. O que venga de ómnibus. Es una caminata larga, diría. Hello. Acá estamos. A ver si nos viene a atender a alguien ahora. Tiene gimnasio y piscina. Ah, y tiene laundry también. Qué bueno. Qué bueno. Como es baja temporada ahora, está a mitad de precio. Cuesta $55 la noche, más el fee del hotel, más todos los encargos, ¿no? Da 97 por día, que normalmente costaría 200, 250. Entonces vinimos en una época muy buena. Ahí la chica ya está haciendo todos los trámites para dejarnos entrar. 218. Mirá la máquina de Pepsi, Lisana. Qué diferente. Como que los botones son gigantes. Uy, está al lado. Uy. Mateo, la cama tiene como 5 metros de altura. ¿Sí? Mira la cama. ¡Oh! Hay que poner una escalera para subir la cama. Qué grande. ¿Y por qué 2 camas nos pusieron? ¿Esto qué? Es la... No lo podés abrir, creo. Oh, Ah, si querés alquilar con tus hijos, te conectan con el otro cuarto y podés ir y venir. qué miedo. Ah. Bueno, no hay bañera. Está lindo, che. Mi amor, ¿querés saber cuánto economizamos hoy por haber venido como vinimos? Dale, decime, estoy curioso. $166. Mentira. En serio. ¿Cómo? Porque del South Beach al aeropuerto de Miami, el Uber me da 16. Pero nosotros... Como de ómnibus. Y no nos cobró. No, ni pasó la tarjeta. Y dijo, pasen, gratis. Después, 120 nos costó 2 personas en Flixbus. Y con el tren hubiera sido 240. Más del aeropuerto de Orlando hasta el hotel acá me da $40. Viniendo así cómodo versus como vinimos es $166 de diferencia. Es mucha cosa. Obvio, no tuvimos tanta comodidad ni Tiempo. ahorramos tiempo. Pero ahorramos $166. ¡Qué buenas noches! Hasta mañana, mi amor. Chao.
Buen día mi gente, ¿cómo andamos? Hoy empezamos un nuevo día, ya desayunamos, ya nos despertamos. Y hoy vinimos a conocer una de las atracciones que tiene Orlando, que no es Walt Disney, tampoco los estudios de Universal, sino que vinimos a conocer los famosos outlets, que es donde venden todas cosas de fábrica con precios más bajos, cosas de marca, directo de la fábrica. Y que Lisana tenía muchas ganas de comprarse un par de zapatillas. Creo que esta es la fábrica de Nike, Lisana. Nike Factory. Vamos. ¿Querés entrar acá? Bueno. Oh. ¿Ya fuiste a algún Wow. lugar? Nunca fui a una fábrica. Esto es sería cosas que vienen derecho de la fábrica para venderlas a precios más bajos. Qué lindo. $30. 30 dólares. Pero mira esto, por ejemplo. 2 camisetas Nike por 30. Eso es barato. Vamos a ver las zapatillas. Vamos. Mirá todas las zapatillas que hay, Lisana, acá. Fíjate las zapatillas, los precios. 115 dólares. No, está mucho más barato. Estas zapatillas en la historia te cuestan 200 euros. ¿Vos crees? Sí. Con todo este coso acá, 200 euros te costaría. Más o menos. No sé. Mirá. Que a vos te gusta No. rosadito. No me voy a comprar unos. ¿Por? Muy rosado. Che, qué buen precio de estas. Mirá, Lisana, vos ya tuviste muchas veces estas zapatillas, ¿te Sí. acordás? ¿Teníamos igual? Creo que costaron 60. A ver. Hay una inmensidad acá de zapatillas. Mira qué diferente. Mira qué diferente esa. Próbatela. Acá están, mi amor. ¿Cuánto calzás vos, Todo el Lisana? barro va a entrar ahí, mira. ¿No te gusta? Que viajamos mucho. Está linda esa, ¿eh? 64,99. Está muy barato los precios. Ah, acá tenés retail, 95. Precio de acá, 70. Te hacen como 20 dólares de descuento. A ver. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Está linda, ¿eh? Parecen para jugar al tenis. ¿Está bonita? Claro, porque 39 me ha tocado. Y el 40 A ver. es re... Ah, tenés un poquito ahí. Ahí está el dedo. Está linda, mira, tiene eso. Está bueno. Son lindas esas también. Esas son como más simples, parece. Sí. Muy duro esto. Muy duro. Sí. No, esta te queda más linda, así de vista. Es La más rosada. chiquita parece. Y esa queda como más deportiva, así. Pero como caminamos mucho. No, tiene que ser cómodo, claro. Estábamos viendo el modelo que se probó Lisana, pero le quedan las patas tan grandes que estamos buscando alguna otra cosa porque si no parecía que tenía 2 lanchas en el pie. ¿Probaste este modelito? Mirá qué lindo. Buscar el número 40, que es lo que calza A ver. Lisana. 40 calza. 39. Más que yo. Ah, Ahí está, a ver. pruebo 39 y 40. A ver si son los zapatos. Sí. Eso, mirá qué lindo. Intento número 2. Ese sí me gustó. Ese sí. Te quedó fino, te quedó el pie chiquito. El otro parecía los pies de mi tío Pochoclo, más o menos. No, los pies de un jugador de baloncesto. No, 2 lanchas te quedaba el otro. Ese sí te quedó fino, femenino. Ese me encantó, a ver. Muy lindos. Bueno, llevo esto. Ese. Bueno, Son cómodos. mirá la camiseta de la Selección Nacional de Estados Unidos. Ajá. ¿Cuánto la venden? Si no tiene precio es gratis. Mirá la de la Selección Brasilera. ¿Cuánto está? 95. Ah, 95 dólares. No es tan barato, ¿eh? Para mí la pusieron porque está llena de brasileros acá. Es verdad. También busqué las medias largas porque cuanto más al norte, más fresco. Claro. 18 por 3. ¿Y la zapatilla? 69. O sea, lo que vale la pena comprar acá son las zapatillas. Vamos a pagar y vemos qué tienda más hay. Vamos. Oh, mirá, acá hay más. Voy a comprar un bote así. ¿Conocés esta marca vos, Skechers? Sí. Yo no la conocía. Sí, en Estonia hay. No me gustó el diseño. O sea, hacen zapatos más... What? Mejor, 90 dólares. mejor para el pie, ¿eh? Y por eso no son tan lindos, tal vez. Vos tendrías que usar eso entonces. Tenés problemas en los pies, mi amor. Bueno. Mirá qué variedad que hay. Qué cantidad de zapatillas. Creo que lo mejor de los outlets hasta ahora son las zapatillas. Uy, esto Wow. se ve muy cómodo. A ver, me lo voy a probar. A ver Bueno. si es tan cómodo como dice. Como decís vos. Wow.
está bueno. No está bueno. Está buenísimo. Yo Wow. veo gente que trabaja usando esto, Muy- tipo clínicas y todo eso. Me las compraría, te juro. Es comodísimo. Retiro lo dicho sobre las zapatillas. Si los harían un poco más estéticos. ¿Y qué te parece una así, Mateo? Qué lindo color. Brilla. Está buenísima esta marca, es re cómoda. Eso es Tiene lindo. unas suelas. Eso es muy lindo, ¿verdad? Eso es más estético. Te tendrías que haber comprado esta marca vos. Mi tía Nélida tenía un par igual a esta. Le duraron como 20 años. Se las tuve que tirar cuando fui a casa porque ya tenían agujeros y las seguía usando y le regalé un par nuevo, pobre tía. Brazilian Pastries dice. Todo Sería panadería brasilera. está lleno, ¿eh? Debe venir tantos brasileros a comprar acá que ya pusieron el kiosco. Te venden las camisetas de fútbol. Ya escuché tanto brasilero. Está lleno de brasileros hablando por todos lados, es verdad. Los brasileros les encanta comprar en los outlets americanos, ¿sabías vos? Pero en Brasil fuimos también a uno Es que muy era caro. Sí, era caro. En Brasil es carísimo, por eso al brasilero le encanta venir acá. Pero no sale más caro venir acá y comprarlo. No, vienen de vacaciones y aprovechan. Ah, ¿Qué más tenemos para ver? vos no necesitabas un par de medias y calzoncillos que tenés agujereados. Sí, pero yo los compro en otras tiendas más barato. Bueno, ¿Dónde están las tiendas caras? ahí atrás Ah, ahí. hay Tommy Hilfiger. Y de paso, ya que vamos a las tiendas caras, vamos a hablar de un asunto que nunca hablamos en este canal antes. Vos, Lisana, puedes ponerte las zapatillas nuevas. Pero hay un tema que íbamos a tocar porque hemos leído varios comentarios últimamente de gente con buena intención que está preocupado con nuestra situación financiera, que piensa que estamos pasando por malos momentos, o que no tenemos dinero para pagar las cosas, o que tenemos dificultad. Porque claro, el que nos ve a nosotros debe pensar realmente eso, ya que tenemos una forma de vivir la vida bastante austera o bastante simple. A nosotros nos gusta economizar, nos gusta aprovechar las promociones, nos gusta movernos de ómnibus. A mí lo que más feliz me hace es una buena promoción. Tipo un hotel barato, pero bueno. A nosotros nos gusta hacer economía. Y todo eso por ahí lleva a entender a la gente de que no tenemos dinero, o de que estamos pasando por A dificultad, ver. o de esto por lo otro. Pero en realidad la forma en que nosotros vivimos es el estilo de vida que nos gusta llevar, y es la forma que nos gusta también explorar los lugares donde vamos, y la forma que nos gusta vivir la vida. Cuando empezamos a viajar, ahí sí. Ahí realmente vivimos $20 al día. Ahí no teníamos ningún dinero. Ahí no. Lo admitimos, ahí sí. Pero hoy podemos decir que estamos bien, pero seguimos viviendo económico porque yo fui educada así. Yo mi teléfono lo compro y lo uso 4 o 5 años hasta que dura. Y por más que yo el día de mañana gane muchísimo dinero, no voy a cambiar, ni creo que Lisana tampoco, la forma de ser que tenemos o cómo llevamos la vida. Yo voy a seguir haciendo economía. Como que prefiero Ahorrarlos. ahorrarlos Y invertir ese dinero en nuestro futuro. ¿De qué forma? Cuando estemos más viejos, que podamos vivir la vida sin preocuparnos en tener que juntar dinero, tener una entrada, digamos una jubilación, poder ayudar a nuestras familias si lo necesitan, poder tener hijos y darles una buena vida. Esas son las cosas que nosotros buscamos. Hacemos chistes porque somos amarretes y nos gusta hacer. Entonces, Exacto. si Mateo con la bicicleta de una rueda, o no sé, que todo es muy caro, o sea, es nuestra forma de humor también. Es nuestra forma de honor y de reírnos y de pasar el tiempo más divertido. Claro. Punto. Punto, era eso nomás que queríamos hablar. Adidas es una de mis marcas favoritas. Me encanta Adidas. Creo que nosotros los argentinos tenemos una conexión con Adidas y los brasileños con Nike. Por las selecciones. A mí me gustan los dos, pero para zapatos prefiero Nike porque me parece más cómodo. Mira, a mí me gusta más Adidas. Ya vi que es más cara, Mateo. Es más caro Adidas, pero porque no es de acá. Adidas es alemana. Ah, es verdad. Por eso es más cara. Nike es americano. 100%. 50 y no le veo gracia a esta zapatilla. ¿Eh? No le vi la gracia. Hay de 39, pero no me gusta esto a mí. No, la verdad tenés razón. Las zapatillas Nike son más lindas. Hablando de nuestro estilo de vida, este par lo compré el año pasado en Chile. Yo no lo hubiera comprado hoy los nuevos, pero me empezó a romper el pie. O sea, yo uso un zapato más de un año. Mirá, Lisana, lo que hay acá. Ya Ay, con no. las 3 estrellitas. Qué lindo. $70, pero es para niños. Pasa.
Ay, mirá, ya con el emblema de campeón del mundo. ¡Ay, Mateo! La de Colombia. Ah, qué Me linda. encanta. ¿Te imaginas tu hijo con la camisetita? Con la de Estonia le voy a comprar. Bueno. Mi hijo va a ser estonio. ¿Lo vas a poner a jugar fútbol? Sí, lo voy a poner a jugar al fútbol, al tenis, todos los deportes, que prueben todos los deportes, a ver si les gusta alguno. No nos dejaron filmar. Yo creo que todos los carros no dejan. Podemos probar, pero... Lo que sí vimos que una camiseta está como $100 y era una camiseta de algodón normal. Imagínense lo que es el precio original de esa ropa. No le veo nada especial. Yo tampoco. Yo voy a H&M y compro de 20 y se ve más lindo. No sé. Yo también siento lo mismo. Bueno, gente, llegamos a un lugar que yo particularmente lo considero muy especial porque cuando era muy chiquitito yo miré un documental cuando todavía vivía en Argentina sobre un barrio que Disney World había creado, que era un barrio medio ciudad, que lo habían hecho de cero, todo planificado y querían que sea la ciudad perfecta de Disney y le pusieron el nombre de Celebration. ¿Cuál era la idea? Hacer una ciudad desde cero, con casas perfectas, con sus propios bancos, sus propias tiendas, su propia infraestructura, sus carteles, sus propias normas, sus propias leyes, y así fue. Después Disney en el 2004 lo vendió y hoy vinimos a visitarlo, porque para mí es re curioso esto. La verdad que yo no sabía nada de esto, pero cuando Mateo me dijo, dije, ¿what? ¿Qué es esto? Una cosa que tenés que ver, Lisana, es que las casas de acá son las casas típicamente americanas. Todas de madera, pintadas de blanco, de 2 pisos. Y vas a ver que todas son iguales, o casi iguales. Y algo que hay acá es que tienen unas reglas muy estrictas. Tenés que cortar tu jardín perfecto. Si hay decoración, tienen que bajarlas el día correcto. Viste que en Estados Unidos decoran mucho, pero, o sea, eso ya es bastante para mí, pero eso es un poquito acá. No sé si vamos a ver, Vamos a ver si hay más. Porque hoy es el 26, vamos a pasar Halloween en Estados Unidos, donde se originó, ¿no? Ah, Wow. Miren lo que son estas casas. Tengo que decir, son perfectos. Son perfectas. Mira, vení acá. Estaba leyendo también que una casa acá puede costar hasta $2 millones. Agua. Y para vivir en el barrio es como que sí o sí te tiene que gustar Disney. Yo Si no te gusta Disney no puedes vivir acá. Leí un artículo de una persona que vivió, o el conocido vivió, y dijo en un café, nunca fui a Disney, no quiero el cupón. Y toda la gente como que, ¿qué? Claro. Wow. Miren lo que es esta casa. Tiene toda la decoración de Halloween. Esta sí que le decoró bastante. Ajá. ¿Viste? Voy a sacar fotos porque para mí es muy diferente. ¿A vos no te hace acordar las películas americanas de estas casas, Lisana? Sí. Y la idea de Walt Disney realmente era crear como el barrio perfecto, donde todo es perfecto, la ciudad, todo es igual, todo está decorado, bien pintado, arreglado, las calles, todo el paisajismo. Otra cosa que leí de esa persona que vivió, dijo que los niños caminaron a la escuela porque el centro está ahí y el pueblo tiene vereda, es caminable. ¿Qué pasó? El día que se mudaron a otro pueblo, el niño seguía caminando a la escuela y la profesora le preguntó, ¿en qué bus viniste? Decime el número. Y el niño dijo, vine caminando, no vine en bus. Y la profesora llamó a los padres como que era tan raro que un niño llegue caminando. Claro. Como si fuera prohibido caminar. Lisana, ¿vos querés quedarte en Airbnb? Esta casa tiene un locker de Airbnb para Wow. alquilar, si querés. Che, Lisana, ¿y viste los cosas para dejar las cartas típico americano? Pero este no es tan típico como ese que dejan una cosita levantada. Ahí está. Ah, ahí lo tiene, mirá. No pises el pasto. Ah, es verdad. O sea, está re buena la casa. Sí, mirá acá también Halloween dice. Qué bueno. ¿Vos vivirías acá, Lisana, en este barrio? O sea, se ve bueno, ¿no? Seamos honestos, es lindo. Parece seguro. Yo quiero ver el centro porque dicen Vamos. que también es muy diferente. Wow, esta persona sí que invirtió en la decoración, ¿eh? Mate. Una bruja vendiendo limonada. ¿Quién le va a comprar la limonada a esa bruja? ¡Fua! En la noche debe ser bueno porque veo que tiene la electricidad también. Hoy se cayó. Se cayó este. Mirá, este el de... ¿Ya viste la película? ¿Nunca la viste? No. Hay una película que estos aliens atacan. A mí me encantó ese.
Ese soy yo. Lisana, acá están los carteros que te decía, americanos, que levantan la... Eso sí es muy típico. Esos son muy típicos. Y mirá las casas todo con la bandera americana afuera. Esto sí que es un barrio típicamente americano. Y el pasto tan perfecto. Sí, todo cortado perfecto. Che, pero no hay nadie en las calles. ¿Dónde está la gente que vive acá? Me encantó. ¿Qué es eso? ¿Sabes una actividad que existe en Estados Unidos? ¿Qué? Salir con el auto y ir viendo las decoraciones. ¿Está bueno? En la noche, porque cuando se ponen las luces. Claro. Y acá, esa camioneta que tiene como 16 ruedas más o menos. Este sí que le gusta el Halloween. Dios mío. Wow. Wow, wow, wow. Venir acá a ver las casas es más divertido que ir al outlet. Me pareció también. ¿Viste? A mí me encanta ver casas. Ay, mira. Here lies the last dog who pooped on my lawn. Ah, El último perro que hizo caquita en el pasto. Más pobre. qué buenas decoraciones que meten, che. Espera que saco una foto de eso. Bueno, dale. Mirá, Lisana, el gato negro, con el Mateo sentado ahí. O sea, tengo que decir que sí, es re lindo el pueblo, pero como leí también se siente como vacío, artificial, ¿no? Y parece que estamos en un set de Hollywood acá, de Claro, una es película. como que demasiado perfecto hasta el punto que se siente falso. Se respira tanta paz en este barrio, tanta tranquilidad. Dios mío, Mira, mercado. mira el mercado. Muy tranquilo es el lugar. Mira el correo. Ajá. Qué US gracioso. Post Office. Es como un caracol, ¿viste? Sí. Qué loco este lugar, Dios mío. Dice prohibido molestar los alligadores. Los cocodrilos. Entonces debe haber. Y este lago también es artificial. Fue hecho por el... Y claro, todo es artificial acá. Fue hecho en el proyecto. Wow. Oh, wow. Quiere comer. Corremos. Quiere comer. Está todo limpito, organizado. Eso hay que decirlo porque... Y este es el hotel, es un hotel el blanco y también cuando pones la foto sale como que esa vista, ¿no? Como... Ah. Y también sale música de la tierra y como unos conos. Es muy diferente. Pero digamos la verdad, está re bueno. O sea, Está re bien cuidado. cuidado. ¡Oh! Nada, Casi me agarró. te voy a retar. Me salvaste, Lisana. Bueno, si hace calor te puedes refrescar ahí. Y bueno, acá como pueden ver, somos los reyes de la vereda. Porque no hay nadie. La vereda es nuestra. Atrás tampoco. Único, atrás tampoco hay nadie, miren. La vereda es nuestra. ¡Yuhu! La vereda está re buena. Está buenísima. Es larga, es limpia. Pero bueno, acá es fácil tener un auto, entonces ¿para qué caminar? Y vamos a terminar el video en un lugar súper curioso que acabamos de encontrar con Lisana sin querer, que es exactamente estos 3 edificios que ven acá. Miren, esto es los headquarters, lo que sería la matriz de la administración de Disney World. Y atrás, de acá no se ve mucho, pero el estacionamiento es gigantesco porque vienen todos en auto, ¿no? Exacto. Hay como miles de autos. Y acá están todos los empleados de Disney que administran el parque. Como nos estaba comentando el Uber que nos trajo acá, digo que los empleados es como que tienen una ciudad acá adentro. Inclusive tienen hasta su propia universidad y hacen programas con otros países del mundo para atraer chicos que en sus vacaciones vengan a trabajar y aprender el inglés en las universidades de Walt Disney. Fíjense, se llama Celebration Place y acá están todas las oficinas. Se llaman 200, 210 y 220. Como que muy plantado el edificio, como ¡boom! Y se nota muy organizado y muy silencioso también. La gente ahí trabajando, ocupada y bueno. Así que súper interesante la verdad haber conocido esto. Y mañana nos va a tocar conocer el parque. ¡Wow! Por primera vez. El sueño de Mateo. No, el sueño de mi hermana. Y el sueño de Mateo. Es el sueño de todo latinoamericano. Ir al parque de Disney. Así que mañana lo vamos a ir a conocer. Me voy a poner las orejas de Mickey Mouse. Si no cuestan mucho. Primero voy a ver cuánto cuesta. Vamos a ver cuánto cuestan primero. Y después vemos. Espero que les haya gustado el video.
nos quedamos por acá hoy. Y digan en los comentarios si les gustaría vivir en el pueblo ese de Celebration. Si serían capaces de vivir ahí. Un beso grande y ya nos vemos en el próximo video que creo que mucha gente quiere ver. Exacto. Besitos, chao. Nos vemos, chao.